22:38. Y dice así. Dice, Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias por este día. Señor, una vez más te damos gracias por la bendición tan grande de poder estar en tu presencia, y también, Señor, la bendición tan grande, Señor, de poder escuchar tu voz, Dios, a través de la palabra, a través, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Hoy, Señor, queremos participar de tu mesa grandiosa, Señor, de tu mesa con manjares, Dios, a nuestro espíritu. Señor, gracias te damos por este momento, y gracias por la vida de mis hermanos. Señor, guíanos, llévanos, háblanos, Padre. Aquí estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado platicando acerca de cómo el pueblo de Israel, ahorita el pueblo de Israel está un poquito apartado, no estamos hablando mucho del pueblo de Israel, pero estamos hablando acerca de un par de personajes llamados Balaam y Balac. Estos personajes llamados Balaam y Balac, estos cuates, vimos que el rey Balac era un rey moabita, es decir, un rey que no era del pueblo de Israel, era un gentil, pues así. Y entonces vemos que el rey Balac contrata los servicios de este hombre llamado Balaam, que era un hechicero, que era un agorero, y entonces lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel venía en contra de él, según él, venía en contra de los moabitas. Y entonces recordemos que Dios había dicho algo para este pueblo. Dijo que no iban a tocar al pueblo de los moabitas. Le dijo al pueblo de Israel, y le dijo a Moisés también. Entonces, cuando hablamos de que el pueblo de Moab no quería ser tocado, hablamos también de que Balac, ¿te acuerdas qué significaba el nombre de Balac? Significaba vacío, es decir, alguien que estaba vacío. Y vimos en su momento cómo es que este hombre Balac, al no saber de la voluntad de Dios, al no saber de la palabra de Dios, entonces le empezó a entrar miedo, empezó a tener miedo en su vida. Bueno, cuando hablamos de cómo se desarrolla esta historia, hablamos de que cada personaje que estamos aquí tratando y cada situación que estamos viendo nos habla acerca de el carácter del corazón del ser humano. ¿Y cómo es el carácter del corazón del ser humano? Bueno, vimos que este hombre, este rey llamado Balac, era vacío. ¿Y cómo está nuestro corazón? Está vacío. Conforme a la Escritura, nuestro corazón necesita de Dios. Conforme a la Escritura, nuestro corazón necesita ser llenado de la presencia de Dios. El nombre de Balaam significa egoísta, significa el glotón, el que quiere comer nada más para sí.
Y entonces, ¿cómo es el carácter del corazón del ser humano? Es egoísta. Y entonces, solamente voltea a ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Y estoy hablando de nuestra sociedad. Y voltea a ver los intereses de nuestra sociedad. Y voltea a ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente busca, a dónde quiere llegar las personas. Y entonces nos damos cuenta de que estamos inundados de egoísmo. Y en algún momento pareciera ser que alguien pudiera decir, no, yo no soy egoísta, yo sí veo por mi prójimo, yo sí esto, yo sí aquello, pero bueno, vamos a decirlo así. La generalidad del corazón del ser humano es egoísta y quiere solamente las cosas para sí mismo. Y entonces, si tú has tenido niños chiquitos o si te acuerdas de tus hijos cuando estaban chiquitos, ¿cuál fue la primera palabra que dijeron? Aparte de coca. ¿Cuál fue la primera palabra que dijeron? Papá, mamá. Yo me acuerdo que decían, mío, mío, mío. ¿No? Así, mío, mío, es mío, es mío. Ya dicen wifi. Dame la contraseña, ¿no? Entonces, vemos que el corazón del ser humano es egoísta. Y es egoísta desde que nace hasta que muere, ¿no? Y vemos cómo ese egoísmo se va desarrollando y va acrecentándose y va para todos lados. O sea, nuestra sociedad está llena de eso. Bueno, es el carácter del corazón de los seres humanos. Jeremías 17:9 nos habla acerca de cómo es el corazón del ser humano. Y dice que el corazón del ser humano es perverso y engañoso más que cualquier cosa. Así lo dice la palabra. Y entonces cuando hablamos de que nuestro corazón es engañoso y perverso, entonces, ¿cómo es nuestro carácter? ¿A dónde nos lleva? Y eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos desarrollando en toda esta historia, en toda esta telenovela prácticamente de Balaam y de Balac y del pueblo de Israel. Ahorita el pueblo de Israel está en pausa, está en stand-by, todavía no lo tocamos al pueblo de Israel y estamos hablando de estos dos hombres y de lo que Dios está haciendo con ellos. Dos hombres que no son del pueblo de Israel, Balaam y Balac, dos hombres que Dios está tratando con ellos aún siendo gentiles y aún siendo pagano como Balaam lo era, o Balaam también. Balac o Balaam, perdón. Entonces, la historia a continuación, lo que vamos a ver a continuación, vamos a decirlo de una manera muy breve. Balaam llega con Balac, no vamos a verlo todo el día de hoy porque vamos a estarlo estudiando domingo a domingo, esto que viene a continuación, pero te doy una introducción. Balaam, este adivino, este hombre que estaba buscando cómo manipular la voluntad de Dios, cuando Dios ya le había dicho, no quiero que vayas, no vas a maldecir al pueblo de Israel, sino que lo vas a bendecir, cuando Dios ya había dicho lo que iba a pasar. Entonces Balaam se encuentra como queriéndole hacer manita de puerco a Dios y queriéndole así como cambiar la voluntad de Jehová y cambiar la voluntad de Dios a su favor. Y porque Balaam era así como que ambicioso, ¿no? Y quería más paga y quería más oro. Y el pueblo de Israel estaba enfrente de la tierra de Moab y nunca los iban a tocar, pero el Balac decía, es que me van a matar y van a venir y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, no sabía la voluntad de Dios, Balac. Y es algo que de repente nos obstaculiza en nuestro diario caminar. Bueno, cuando hablamos de Balaam, llega con Balac. Y entonces Balac dice, ¿por qué me dejaste? Que no sé qué, ya te mandé traer desde hace mucho tiempo, ¿y por qué no habías venido? Y ahí se empieza este asunto. Bueno, Balaam es llevado a la cumbre de un monte, y te lo vamos a ver, es la introducción, a la cumbre de un monte, y empieza o da una profecía a favor del pueblo de Israel, y lo bendice. Da la primera profecía. Luego Balac lo agarra y dice, no, ¿por qué hiciste esto? Y entonces lo lleva a otra cumbre de otro monte alrededor del pueblo de Israel. Y entonces Balaam vuelve a decir una profecía a favor del pueblo de Israel. Esto pasa 3 veces. Lo lleva a la cumbre de diferentes montes, 3 veces. Y aún una cuarta, cuando Balac le dice, ya vete, ya no has hecho nada a favor mío ni nada, que no sé qué. Y dice Balaam, te voy a dar otra, o te voy a dar el pilón. Y le da una cuarta profecía a favor del pueblo de Israel. Y eso es lo que está pasando aquí. Lo vamos a desmenuzar en los siguientes domingos, pero hoy vamos a ver la primera profecía de Balaam con respecto al pueblo de Israel. Entonces, la historia a continuación revela un paralelo marcado entre la situación de Balaam y la de su burra. ¿Qué fue lo que pasó entre Balaam y su burra? ¿Te acuerdas? Balaam emprendió viaje hacia la tierra de Moab para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces se fue en una burra.
Y entonces en el camino el ángel de Jehová se le aparece a la burra. Balaam no había visto al ángel de Dios porque sus ojos espirituales estaban cegados. Y entonces dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4 que nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y entonces Balaam estaba en esa situación. Y entonces el ángel de Dios se le para en el camino a la burra, y la burra le da vuelta porque no quiere pasar por ahí, porque ve al ángel de Dios con una espada desenvainada. Y dice, no, pues me van a matar. Y entonces la burra se va por un lado. Y Balaam la regresa y la regresa a palos. Y entonces se va por otro lado. Y en ese otro lado se le para otra vez el ángel de Jehová. Y entonces la burra se va para el otro lado. Y Balaam le vuelve a azotar a la burra 2 veces. Y la tercera vez ve allí al ángel en un despeñadero. No había para cómo desviarse ni para un lugar ni para el otro. Y entonces la burra no quiere caminar y se echa la burra, ¿no? Y Balaam le empieza a pegar a la burra, así como, párate, que no sé qué, que no sé cuánto, y la empieza a maltratar. Y entonces Dios le da la oportunidad a la burra de hablar. Y le dice, ¿por qué me pegas? ¿No? Ya me has pegado 3 veces, ¿por qué me pegas? Y entonces ahí es algo que lo que platicamos la ocasión pasada. ¿Por qué me pegas? Y nos damos cuenta de cómo es posible de que los animales tengan más discernimiento espiritual que el propio hombre, que según decía que era divino, era agorero, y que según estaba viendo a Dios. ¿Cómo es posible que un animal conozca más a su creador que los propios seres humanos? Y nos quedamos ahí. Balaam regresa, o Balaam sigue su camino y llega a la tierra de Moab, y llega con Balac, y Balac lo recibe y le dice, ¿por qué te tardaste tanto? Es que mira, que no sé qué, que no sé cuánto, y estamos en eso. Entonces, 3 veces el ángel de Dios se le paró enfrente de la burra. 3 veces también Balac va a llevar a Balaam a la cumbre de algún monte para que diga una maldición en contra del pueblo de Israel. 3 veces, 3 veces. 3 veces Balaam le pegó a su animal, a su burra, por no querer caminar. 3 veces Balac sedujo a Balaam para que dijera una maldición en contra del pueblo de Israel, con dinero, con persuasión, con chantaje, con lo que tú quieras, pero lo obligó a hacerlo. 3 veces. Y entonces aquí en esta historia los papeles se cambian. Y entonces nos damos cuenta de que Balac toma el papel de Balaam y Balaam toma el nombre de la burra, así como que estarlo obligando a que haga algo en contra de la voluntad de Dios. Y entonces la burra, regresamos a esa historia, es empujada por el palo de Balaam, pero limitada por el ángel de Jehová con la espada desenvainada. Así también Balaam mismo es empujado por su avaricia y las demandas de Balac, pero a la vez es limitado por el poder y la voluntad de Dios. Bueno, el firme propósito de Dios es el de bendecir al pueblo de Israel, y Balaam no puede cambiar eso. Balaam, por más que pueda, por más que se esfuerce, no va a poder cambiar eso, bendecir al pueblo de Israel. La voluntad perfecta de Dios para Balaam era que se quedara en casa. No vayas, no salgas. Pero como está obsesionado Balaam por ir, entonces ahora Dios lo emplearía. Bueno, ¿quieres ir? Te voy a emplear para bendecir al pueblo de Israel y para enseñarte algo. Y lo iba a bendecir a Israel a pesar de sus propósitos egoístas. O sea, ahora vas a saber quién es Dios, y ahora vas a saber por qué Dios hace las cosas, en pocas palabras. Y deja que Balaam vaya a su cita, y deja que Balaam se suba a los montes y empiece a decir algo en contra del pueblo de Israel. Y no puede. No puede, porque él se da cuenta de que no puede maldecir algo que Dios ya ha bendecido. Y aquí vamos a aprender algo muy importante. Vamos antes a algunos versículos. Vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 12, versículo 1. Para ponernos en contexto acerca de lo que está pasando. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le había dado una promesa a Abraham, le había dado la promesa de hacer de él una nación grande. Los descendientes de Abraham era el pueblo de Israel.
Entonces Dios desde Génesis había dictado una bendición para los descendientes de Abraham, para su descendencia que sería el pueblo de Israel, y nada ni nadie puede cambiar eso en la historia. Dios dijo, voy a bendecir al pueblo de Israel, y nadie pudo haber hecho nada en contra de esto. Nadie pudo haber cambiado la opinión de Dios en cuanto al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta en todo esto que hemos estado pasando en el desierto que Israel es terco, que Israel es rebelde, que Israel se está queje en contra de Dios. Y entonces Dios no iba a quitar, eso es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Dios no iba a quitar su promesa de bendecir al pueblo de Israel. Sí los iba a castigar, sí iba a traer juicio sobre sus vidas, 40 años en el desierto hasta que toda la primera generación muriera. Sí traería juicio, pero no iba a quitar su promesa. Entonces es algo muy interesante. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Y dice así. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Está hablando al pueblo de Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí vemos que Dios está escogiendo al pueblo de Israel. ¿Pero por qué lo está escogiendo? Por su linda cara, por su buen comportamiento, porque fueron un pueblo grandioso. ¿Por qué lo está escogiendo? Dice, no, ustedes eran el más insignificante. O sea, no eran absolutamente nada. Ustedes, pueblo de Israel, no te escogí por lo bueno que eres. No te escogí por tantas cosas que me pudiste haber regalado o tantas situaciones en las cuales me pudiste haber glorificado. Dice Dios, yo te escogí porque los he amado. Eso es algo sumamente interesante y sumamente importante para nosotros. Yo te escogí porque te he amado. Tú eres el más insignificante y quiero hacer de ti una nación especial, quiero hacer de ti un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Eso es algo bien importante también, porque el asunto de ser especial no significa tener. No significa, ay, soy el pueblo especial de Dios. Entonces Dios me va a regalar un departamento en Cancún y Dios me va a regalar un coche para que ande para arriba y para abajo y Dios me va a regalar superabundancia y Dios no va a dejar que me enferme de COVID y Dios no va a dejar que me pase nada y no. Ser un pueblo especial para Dios no significa que no te vaya a pasar nada, no significa que no vayas a pasar por desiertos y no significa abundancia como el mundo la ve. Ser un pueblo especial y escogido por Dios significa un pueblo especial para Él y su presencia habitando en medio de nosotros. Ahora, puedes decir tú, ¿qué tiene eso de especial? Bueno, lo estamos descubriendo. Paso a paso lo estamos descubriendo. ¿Qué tiene de especial la presencia de Dios en nuestra vida? Eso es algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y entonces le dijo Dios al pueblo de Israel, bendito serás más que todos los pueblos de la tierra. Ahora, fíjate bien. Israel es, al día de hoy, y también Israel era una nación privilegiada. ¿Ok? ¿Por qué era privilegiada? Porque Dios estaba con ellos y porque Dios está con ellos. El pueblo de los judíos, hasta el día de hoy, Dios está con ellos. Pero no es privilegiada la nación de Israel por sí mismos, sino porque Dios puso sus ojos y sus promesas en esa nación. Por eso es especial, por eso es privilegiada. Mira, busca por favor Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Todo esto que te estoy diciendo acerca del pueblo de Israel se relaciona directamente contigo y conmigo, ¿ok? O sea, piensa, cuando estoy hablando del pueblo de Israel, piensa en ti, en primer lugar, ¿no? Entonces, 2 Corintios 3:4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. De Dios.
Mi competencia proviene de Dios. Y entonces, ¿por qué es una nación privilegiada? ¿Por qué es una nación especial? ¿Por qué es un pueblo bendito y especial? ¿Por qué Dios los haría el pueblo más bendito y más bendecido sobre la faz de la tierra? ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero, porque tienen posesiones, porque tienen... No, sino porque su promesa, la promesa de Dios, estaba en ellos, porque son competentes por causa de Dios y también nosotros. La competencia que nosotros pudiéramos llegar a pensar de nosotros mismos es por causa de Él. ¿Qué méritos había obtenido ese pueblo? ¿Qué méritos había tenido? Estamos ahorita viendo el libro de Números y vemos que durante 40 años, desde que lo sacó de la nación de Egipto, lo único que han hecho es quejarse. Es lo único que han hecho, o sea, generación tras generación, lo único que han hecho es quejarse y ser temerosos y quejarse de Dios y quejarse del maná que Dios les daba y recordar en los viejos tiempos y recordar en lo que el mundo les daba, lo que Egipto les estaba dando. Es lo único que han hecho, quejarse, querellosos. Es lo único. Entonces nos damos cuenta que lo único que habían hecho era quejarse de su situación, reclamar a Dios y apartar sus corazones de Dios por causa de la incredulidad. Y entonces sigue la pregunta: ¿qué es lo bueno que Dios vio en Israel? ¿Qué es lo bueno que Dios vio en Israel? Quiero leerte otro pasaje, está en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice, no hay justo ni aun uno. Y aquí Pablo se está refiriendo en primer lugar al pueblo de Israel y en segundo lugar a nosotros que no formamos parte del pueblo de Israel. Y dice, no hay justo ni aun uno. Y sigue la pregunta, ¿qué es lo bueno que Dios vio en el pueblo de Israel? Y entonces la respuesta es, nada. No vio nada bueno. ¿Algo atractivo en el pueblo de Israel? Nada, absolutamente. O sea, después de que los había salvado, el pueblo de Israel se volvió a los dioses, y te acuerdas del becerro de oro. Apenas los había sacado de Egipto y fueron a adorar el becerro de oro, ¿no? Y estaban allá en el desierto, y cuando vemos más adelante, por ejemplo en el libro de Oseas o de Amós, o vemos más adelante en el libro de Hechos, cómo es que los profetas hablan acerca del pueblo de Israel. O en el mismo libro de Salmos, dicen los profetas, es que ustedes, el pueblo de Israel, según ustedes, me ofrecían sacrificios en el desierto, pero no es así, sino que más bien lo ofrecían a su dios Milcom, a su dios Astarte, a los Baales que tenían en sus corazones. Y entonces seguían más bien la intención de su corazón más que seguir la voluntad de Dios. Y entonces nos damos cuenta ahorita, ¿qué fue lo especial que Dios vio en el pueblo de Israel? Y la respuesta es nada, nada en absoluto. El pueblo más insignificante de la tierra, pero Dios lo escogió. Y por eso tiene un privilegio. ¿Ok? Piensa en ti de la misma manera. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos de bueno, no? Y puedes pensar en mil cosas, ¿no? Yo soy bueno para el trompo, yo soy bueno para las canicas, yo soy bueno para el valero. Puedes pensar que eres bueno para algo, pero recordemos lo que dice en 2 Corintios 3. Dice, nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, no hablamos de una competencia en el mundo, porque cualquiera podemos ser buenos para algo. Yo nunca fui bueno para el fútbol. Nunca fui bueno para los deportes. De verdad, no. A mí al último que me escogían. Y hablamos de para qué soy bueno, pero lo que Dios busca en ti no es algo de soy bueno, soy capaz en esto o en aquello con relación al mundo, sino lo que Dios busca en ti y en mí es un espíritu que está dependiendo constantemente de Él. Un corazón que dice, Señor, necesito de ti. Señor, requiero de ti eternamente. O sea, no puedo estar separado de ti. Y es precisamente en la incompetencia y en la falibilidad del ser humano
en donde Dios se glorifica. Y le dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces déjame decirte algo que a lo mejor te va a sonar así en la cabeza. Entre más incompetentes y falibles somos, la gloria de Dios, el propósito de Dios y el nombre de Dios es más exaltado en nuestras vidas. Ah, caray, ¿cómo es eso? Entonces, ¿por esa cosa voy a estar peque y peque? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú y yo, nuestro ego está hasta las nubes y decimos: yo puedo, yo sé, yo quiero, yo y nada más yo, entonces no dejamos actuar a Dios. Y es algo que nos damos cuenta en toda la Biblia. O sea, la Biblia está llena de morir a mí mismo. La Biblia está llena de que yo en mi vida, yo no soy bueno. Mi corazón siquiera, o sea, eso de seguir los impulsos de tu corazón y seguir los instintos, eso de verdad no nos lleva a ninguna parte buena. Y entonces hablamos de que mi corazón es perverso y engañoso. Entonces, ¿cómo puedo confiar en mi propio corazón? Aquí lo que buscamos, lo que pretendemos delante de la presencia de Dios es decir: Señor, soy incompetente. Fallo, Dios, aquí estoy, pero mira, mi incompetencia y mi falibilidad, Señor, me han llevado a tus pies. Aquí estoy. Señor, ayúdame. Entre más tú y yo digamos: yo me puedo ayudar a mí mismo. Entre más tú y yo digamos: yo puedo salir de los problemas yo solo. Entre más tú y yo digamos: mi lógica y mi sabiduría que he obtenido durante tanto tiempo me va a ayudar a salir de tantos problemas. Entre más tú y yo pensemos de esa manera, menos Dios brilla. Menos Dios se lleva la gloria. Entonces, donde Dios se glorifica es en mi incompetencia y en mi falibilidad, siendo nosotros mismos una prueba tangible de la glorificación de Dios a través de Jesús en nuestras vidas. Porque cada vez que yo menguo y soy incompetente, Él actúa y se lleva la gloria. Y cada vez que yo actúo buscando mis intereses y haciendo caso a mi lógica y a mi sentido común, me meto en problemas. Esa es mi realidad. No sé si te pase a ti igual, pero es mi realidad. Me meto en problemas. Mi lógica me ha metido en problemas. Mi sentido común me ha metido en problemas. Entonces, mientras yo mengüe y dejo que Jesús se glorifique, que Él brille, entonces las cosas van bien, caminan bien. La voluntad de Dios va bien. Dice Juan capítulo 17, Juan capítulo 15, que separados de Él nada podemos hacer. Y entonces, entendemos esto, ¿no? Versículo 38 de lo que acabamos de leer de Números. Versículo 38, y dice: Balaam respondió a Balac, habiendo dicho todo esto, Balaam respondió a Balac y le dijo: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Eso fue lo que le dijo Balaam a Balac. O sea, ya le había reclamado Balaam: ¿por qué tardaste tanto en venir? Ya mandé a unos y ya mandé a otros y no has venido. ¿Y por qué? No, pues es que primero unos y luego es que otros y luego es que la burra y luego es que no encendía la burra y luego es que le tuve que pasar a echar gasolina a la burra y que no sé qué, y luego la burra se le atraviesa el tren y puras excusas. Y llega Balaam con Balac y entonces dice: ¿sabes qué? Aquí estoy, pero no podré hablar algo que Dios no ponga en mi boca. Y Balac tal vez no le entendió y dijo: anda, vente pues. Entonces dice: la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y lo interesante aquí es que Balaam nunca le dijo al rey que Dios le había prohibido maldecir al pueblo de Israel. O sea, nunca le dijo: mira, ¿sabes qué, rey? Pues lo siento tanto, pero mira, Dios me ordenó que no maldijera al pueblo de Israel. Entonces, ¿sabes qué? La neta, no te puedo ayudar, ni cómo ayudarte, rey Balac. ¿Sabes qué? Mejor olvídalo, ve y contrata a otro, porque este muñeco se tiene que ir, porque Dios le dijo que no puede. Balaam nunca se lo dijo. ¿Y sabes por qué no se lo dijo? Porque era ambicioso. Y entonces tal vez dijo: bueno, igual digo algo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier tontería. Yo sí, según bien espiritual, todo el asunto, el rollo, y le prendo velitas aquí, le prendo velitas allá, y todo el rollo, y digo 2 que 3 conjurillos, y entonces pues que me paguen, ¿no? Ya si surte efecto o no surte efecto, pues allá él es el rey. Pero el asunto es que yo quiero
que haya monedita de por medio, yo quiero que haya oro, que haya plata de por medio, ¿no? Y Balaam nunca le dijo eso al rey Balac. Entonces, a continuación vamos a ver la terquedad de dos corazones afines, el rey Balac y Balaam. Vamos a ver la terquedad de dos corazones afines. Lo lleva a una parte y dice una profecía buena. Y lo lleva a otra parte, no le gusta, le lleva a otra parte y dice otra profecía buena. No le gusta y lo lleva a otra parte, terco, y dice otra profecía buena y no le gusta y lo descontrata, lo despide a Balaam. Es un corazón terco, pero un corazón afín el uno con el otro. Balac todo vacío de la presencia de Dios y Balaam bien ambicioso. Dame, ¿no? Quería el foco chicharronero. Versículo 37, allí de Números. Versículo 37 dice: y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? O sea, fíjate, eso le hizo cosquillitas a Balaam. ¿No puedo yo honrarte? O sea, le dijo así como que, pues tú pídeme, yo te voy a pagar todo lo que tú quieras. El asunto es que tú me vas a maldecir al pueblo de Israel, Balaam. Tú nomás dime cuánto cuesta y yo te lo voy a pagar. Eso significa, ¿no puedo yo honrarte? Y entonces allí, como a Rico MacPato, ¿te acuerdas de las caricaturas en aquel entonces? Se le abrieron los ojos así, ¡ping! Con un signo de dólares o de pesos, y se le abrió así como que, oh, no, aquí hay varo, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar, ¿no? Cuando Dios ya le había dicho, no lo vas a maldecir, no vayas, no. O sea, ya para este entonces, Balaam ya se ha encontrado con Dios varias veces, y Dios le ha dicho a Balaam, no lo hagas. Y todavía Balaam está tratando de manipular la voluntad de Dios. Y entonces dice, ¿qué no puedo yo honrarte? Así como que, ok, está bien, vamos, ¿no? A ver, pero me vas a pagar, te va a salir caro, soy caro, se cotizaba el Balaam. Entonces, la promesa cálida de Balac, ¿qué acaso? Yo creo que hasta se lo dijo cantadito, ¿no? Así como que al oído, así susurrando, Balaam, ¿qué acaso no puedo yo honrarte? Y estoy, ¿no? Hasta se le enchinó el cuero, ¿no? Ándale pues, Balac, vamos, ¿no? Ambicioso. Y entonces esa promesa fue como música a oídos de Balaam. El egoísmo y el interés los estaba llevando a mentiras, a rebeldía y a manipulación. Fíjate, mentiras, rebeldía y manipulación. Dos corazones afines, mentirosos, rebeldes y manipuladores. El día de hoy, la palabra de moda sería tóxico. Dos tóxicos juntitos, ¿no? Tóxico con tóxico, ¿qué hacen, no? Y entonces, mentiras, rebeldía, manipulación. Piénsalo y llévalo a la esfera de nuestras vidas. ¿Qué tanto mis mentiras, mi rebeldía y mi manipulación se han puesto o han confrontado a Dios? ¿Qué tanto? ¿No? Y entonces aquí tienes dos tóxicos juntitos, yendo así como a manipular la voluntad de Dios y a maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué hay en mi corazón? ¿A dónde me lleva mi corazón? ¿A dónde está llevándome los propósitos, las decisiones, los pasos que estoy tomando? ¿A dónde me están llevando en mi vida? Piensa en eso. Regrésate a Números, versículo 39 al 41, y dice: y fue Balaam con Balac, o sea, lo acompañó, ya le había endulzado el oído, así como que, yo puedo honrarte, Balaam. Y ahí va el otro, ¿no? Y dice, y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usot, un lugar. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Pausa, fíjate bien. Balac hizo subir a Balaam al monte Bamot Baal, ¿ok? Bamot Baal son dos palabras. Tú sabes, has escuchado en la Biblia que Baal es un dios pagano, un dios fenicio, un dios cananeo que era pagano, Baal, ¿ok? Lo has visto en muchas ocasiones. Pero Bamot, ¿qué significa en el hebreo? Bamot significa lugar alto.
significa cumbre, ¿ok? Entonces, Bamot Baal sería, y Balac llevó a Balaam al lugar alto donde se adoraba a Baal, perdón. Al lugar alto donde se adoraba a Baal, a este dios pagano. Entonces, no sé si te has percatado, de repente cuando empiezas a leer la Biblia por aquí, por allá, de repente eso está mucho en el libro de Reyes, en el libro de Samuel, en el libro de Crónicas. Es una frase muy recurrida. Y si te has percatado, si no, en algún momento que lo leas te lo vas a percatar. Y entonces habla mucho acerca de los lugares altos. ¿Ok? Y dice, y no derribó los altares paganos que había en los lugares altos. ¿Alguna vez te ha sonado? ¿Has leído eso? ¿Lo has pasado así como, ¿qué significa? ¿Quién sabe? Pero yo le sigo leyendo. Y no derribó, o sí derribó el rey fulano los lugares altos que eran de paganismo o adoraban a los dioses paganos. Bueno, un lugar, fíjate, te voy a explicar esto. Un lugar alto en la guerra o para una estrategia militar, un lugar alto siempre se va a asociar a un dominio y se va a asociar a control. En otras palabras, un ejército que se apoderaba de un lugar alto implicaba dominio sobre la batalla en la tierra alrededor. O sea, es muy fácil ver desde arriba cómo se está llevando la batalla. Y entonces, una de las cosas que los ejércitos antiguos hacían es ir a los lugares altos y desde allí tener vista panorámica de todo lo que estaba pasando en el valle. Las peleas siempre se dieron en los valles, o la gran mayoría se dieron en los valles. Y entonces, arriba en los lugares altos estaban como los estrategas, así diciendo, mira que esto y mira que aquello. Y de repente sonaban trompetas, o de repente levantaban bandera y proclamaban retirada o proclamaban dale más fuerte y ya los están matando, porque todo se veía desde arriba. Desde así a nivel de cancha pues no se veía muy bien, pero desde arriba sí. Entonces las estrategias militares de aquel entonces eran vete al lugar alto y desde allí tú puedes ver todo lo que puedas ver, todo lo que alcances a ver. Hace algún tiempo viendo un programa de televisión acerca de animales y de tiburones y de cosas de esas, y de la playa y de surfistas y esos rollos, una de las cosas que decían los surfistas era de que cuando estaban en el agua, cuando estaban así y eran mordidos por tiburones, no podían ver absolutamente nada. O sea, estaban nadando y estaban así, subiéndose a la tabla y todo, y no podían ver nada. Y no podían ver nada hasta que ya tenían la boca del tiburón aquí arriba, o cuando ya sentían que ya los jalaban, o sentían calientito, o ya, o sea, algo así. Y entonces decían, es que estamos en desventaja, porque no podemos ver nada. Dice, ellos sí nos pueden ver desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero nosotros no podemos ver de arriba para abajo, por el agua, no podemos ver la visión. Y entonces hicieron un experimento. Y este experimento fue de que alguien, ya sabes, los drones están muy de moda. Y entonces alguien se lleva un dron a la playa, a esa playa donde están los surfistas. Y entonces lleva el dron y lo eleva y se va el dron hasta arriba. Y entonces alcanza a ver, así como casi a 1 kilómetro, alcanza a ver todo lo que hay en el agua. Y en ese se me hizo muy curioso y se me hizo muy peligroso también. Cómo es que en ese capítulo, cuando estaban demostrando que todo se puede ver desde arriba, estaba un surfista así, y a 2 metros estaba un tiburón. Y nunca se enteró el surfista de que estaba un tiburón a un lado de él. Nunca se enteró. Y entonces, bueno, fue una estrategia para decirles, mira, lo que pasa es que hay tiburones ahorita y se vienen aquí a la playa, no salgas porque te pueden morder o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una comprobación de que desde arriba las cosas se ven diferentes. Entonces, por eso los lugares altos. Y Balac lleva a Balaam a un lugar alto. Entonces, para terminar con esto de los lugares altos, un lugar alto, también, como es un lugar estratégico, un lugar alto, usualmente, en tiempos remotos, y bueno, también hoy, en tiempos remotos era dedicado a una deidad. Era dedicado a un dios, cualquier dios, ¿no? Dioses paganos también. Eran dedicados a dioses paganos. Y entonces, esos dioses paganos en las alturas, en los lugares altos, espiritualmente suponían dominio y control de la región circundante. En otras palabras,
al Dios que pongamos en esa cumbre va a ser, o le vamos a proclamar como el que va a regir o va a gobernar alrededor de toda esta región, de allí, de esa cumbre alrededor. Hasta el día de hoy todavía están. Nomás voltea para allá, de qué lado. Todavía hasta el día de hoy los hay. Entonces, se supone un dominio y un control de esa deidad o de esa entidad pagana en la región circundante. Al ser el pueblo de Israel una comunidad espiritual, lo hemos dicho muchas veces, es una comunidad espiritual. Igual que tú y yo como iglesia somos una comunidad espiritual. No somos una empresa, no somos un club social, no somos una organización de personas buena onda, no lo somos. Somos una comunidad espiritual. ¿Ok? Porque muchas veces mucha gente ha pensado que un lugar es así como esto, como la iglesia, es que es un lugar de personas buena onda y todos se van a portar buena onda contigo. Y el día que un día alguien se porte mal contigo, ya ves, que no sé qué, ¿para qué me llevas? Y quién sabe cuánto, y que no sé cuánto. Por eso yo te decía que bola hipócritas y que no sé qué, porque no somos una organización de chicos buena onda, ¿no? No somos eso. Somos una comunidad espiritual. Y por cierto, falibles, y me digo a mí mismo, incompetente. Así somos. Por eso dependemos de Dios. Por eso buscamos de Él. Y lo más importante de esa comunidad espiritual es que somos guiados por Dios. Buscamos que Él guíe nuestra vida, ¿no? Y entonces Balac, regresando a la historia, Balac maldecía al pueblo de Israel para robarles, por así decirlo, su fuerza espiritual y pudieran ser derrotados en una batalla, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y entonces Balac estaba así como buscando maldecirlos para que su fuerza espiritual les abandonara y entonces Dios les abandonara y entonces poder matarlos y poder derrotarlos y todo. Pero fíjate bien, cuánto rollo, cuántos capítulos de esta mugrosa telenovela se hubieran ahorrado Balac y Balaam, al menos Balac, si tan solo hubiera preguntado a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? No te van a tocar ni un solo cabello, Balac. Mira, qué padre, ¿no? ¿Cuántas lágrimas se hubieran ahorrado? Piénsalo en tu vida. ¿Cuántas lágrimas nos hubiéramos ahorrado, o nos hemos ahorrado, o pudiéramos ahorrarnos, tan solo de saber la voluntad de Dios en tu vida? Piénsalo, mastícalo. Ahí te lo dejo. Piénsalo. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado? Pero no, aquí está Balac y aquí está Balaam con su ambición y aquí están llevándolos al monte de Baal para que entonces promulgue o proclame una maldición en contra del pueblo de Israel. Una comunidad espiritual guiada por Dios. Y entonces, anteriormente, Balaam dijo: la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa diré. Eso fue lo que dijo Balaam. Pero tal vez Balaam, lo entendía. ¿Ok? Así como, lo que Dios ponga en mi boca, eso voy a decir. Tal vez lo entendía. O tal vez esa era su forma de protegerse en caso de que fallara. Porque también somos re buenos para hallarle culpa a todo, ¿no? Tal vez era su forma de decirlo en caso de que fallara. Y si fallara, decir, fue culpa de Dios. Así me dijo. Eso fue lo que me dijo. ¿Te acuerdas de Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué pecaste? La mujer que tú me diste, Señor, me hizo pecar. Le está echando la culpa a Dios. Y entonces, somos re buenos para echar culpas. Y aquí tenemos a Balaam, que tal vez lo entendía, no lo sé, yo no lo conocí, o tal vez era su forma de decir, si me equivoco, le echo la culpa a Dios, porque Él fue el que me dijo que lo dijera, ¿no? Él me dijo, la culpa es de Él, no mía, y entonces yo me lavo las manos y me voy a mi casa a mimir. Tal vez. Busca Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Te digo que es el carácter del corazón del ser humano. Somos re buenos para andar culpando a la gente. ¿Por qué pasó esto? Pues es que mi papá. ¿Por qué pasó aquello? Pues es que mi mamá. ¿Y por qué esto? Pues es que mi esposa. ¿Y por qué esto? Pues es que mis hijos. ¿Y por qué aquello? Pues es que el perro. Y somos re buenos. Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21. ¿Ya lo encontraste? Sí. Proverbios 19, 21. Dice así:
muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto significa, podemos pensar muchas cosas de mí, de lo que puedo hacer, de qué, pero siempre el consejo de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa? La palabra de Dios permanece, estará. Tú y yo vamos a morir algún día y la palabra va a seguir aquí. Tú y yo, híjole, quién sabe dónde vamos a estar, pero la palabra permanecerá para siempre. Las modas van y vienen. ¿Has visto esos tenis de los chavos el día de hoy? No sé cómo les llaman. Unos tenis muy coloridos, que son como de botita y que se les da vuelta así arriba. ¿Has visto? Ay, mira, para esos tenis están re chidos. Ay, yo quiero unos tenis así. Mira, son a la moda. Es que los usan los influencers más chidos de todo el internet y los tiktokers ya los usan. Sneakers, quizá como sea, no me acuerdo. Pero son tenis así. ¿Sabes cuándo salieron esos tenis? ¿Alguien se acuerda de esos tenis? ¿En qué año salieron? En los 80s. Y salieron ahí las tortotas. Y ahí andaban según ahí con los tenis para arriba y para abajo, así a la moda. Y se fueron de la moda y otra vez. Y la gente dice, ay, es que es el nuevo, ¿no? Y decía Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Entonces, bueno, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Busca ahora Proverbios 14, 12. Unas 2 hojas para atrás, 2 o 3 hojas para atrás. Proverbios 14, 12. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios permanecerá. Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿qué? Su fin es camino de muerte. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir en mi sentido común, en mi lógica, yo estoy bien, yo puedo hacerlo, yo puedo con ese problema, yo puedo con aquel, yo puedo con esto, pero a final de cuentas parecen caminos rectos, parecen decisiones buenas. Pero, ¿sabes? Estamos aquí porque nos hemos dado cuenta de que esas decisiones no nos llevaron a ningún lugar bueno. Aquí estamos. Ya nos dimos cuenta. Bueno, regrésate a Números. Números capítulo 23. Ahora, vamos a entrar al capítulo 23. Versículo 1. Dice. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Hasta ahí. Dios le había dicho algo a Balaam. Le dijo, mira, esto es lo que vas a decir. Regrésate con Balac y dile lo que yo te dije. Para este entonces, Balaam había hecho que este hombre, este rey Balac, ya hubiera puesto muchos altares y como en aquel entonces se ofrecían a las deidades animales, y ya los había llevado, los había matado, y dijo, aquí quédate junto a tu holocausto y te regreso a ver qué es lo que Dios me dice. Todavía diciendo, a ver qué es lo que Dios me dice, como si no supiera qué es lo que Dios había dicho. Vamos a ver en la segunda profecía de Balaam, en la siguiente semana, Dios mediante, que Dios no es hombre para que se arrepienta, o hijo de hombre, hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Esto significa, Dios dice, y así es, o sea, no lo vas a mover de ahí. Entonces Balaam sabía lo que había dicho Dios. Pero Balaam estaba jugándole el vivo. Igual y me dan más. Igual aquí le hago circo, maroma y teatro al rey. Y por hacerle circo, maroma y teatro, pues, me da más. Tristemente, en tantas iglesias cristianas, se busca más el circo, la maroma y el teatro que la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué crees? Porque, es que nos gusta el circo. Es que somos re histriónicos aquí. Nos gusta el teatro. ¿Por qué? Porque hay ambición.
Hay ambición de vamos a ver esto y que no sé qué, y que se llene, y que se desparrame, y que va abundancia, y todo ese asunto. Y eso no está en la palabra de Dios. Tristemente lo digo, de verdad. Y bueno, Jehová dice, puso palabra en boca de Balaam. Dice, esto es lo que le vas a decir. Y prácticamente le dijo, Ancina se llama y Ancino querrá que le digas. Así, nada más. ¿Por qué Dios, pregunta, por qué Dios hablaría a través de un hombre llamado Balaam que era idólatra, incircunciso, pecador, adivino, brujo, egoísta y vendido al mejor postor? ¿Por qué Dios hablaría a través de un idólatra así? ¿Por qué Dios hablaría a través de un pagano como Balaam? ¿Por qué Dios hablaría a través de alguien que no lo merecía? ¿Por qué? Bueno, aquí nos muestra algo importante que aún dentro de la iglesia cristiana pasa. Y te lo digo así, de esa manera. Los dones espirituales no equivalen a la madurez espiritual o a la santidad de vida de la persona. Te lo digo así tal cual. Aunque los que tengan dones espirituales me echen piedras. Los dones espirituales no equivalen a la madurez espiritual o a la santidad de vida de las personas. Y dentro de ese circo, maroma y teatro, también es muy recurrido el traer personas con, wow, dones espirituales, no, y que hace esto, y que hace aquello, y que hace caer aceite del cielo, y que hace caer oro del cielo, y que pone muelas de plata, y muelas de oro, y que no sé qué, y que no sé cuánto. No, no te dejes engañar por ese asunto. La palabra de Dios es lo único valioso aquí entre nosotros. Es lo único que tenemos. No te dejes engañar por ambiciones. Aunque se pinten de cristianos, aunque vengan de quién sabe dónde, los dones espirituales de fulano o de sutana no implican madurez espiritual o santidad de vida en las personas. Ten mucho cuidado, porque es muy recurrido dentro del circo, maroma y teatro, como Balaam quería hacer, ¿no? Mira, mátame aquí esto y mátame aquí aquello y siete altares y yo voy a ir a buscar a Dios a ver qué pasa y mira, te voy a echar un conjuro aquí y a ver, vamos a hacer el asunto y a ver qué es lo que Dios dice. No, así no es. Dios ya había dicho, Dios lo había proclamado, Dios le dijo a Balaam abiertamente, no lo vas a maldecir. Y sin embargo Balaam todavía estaba insistiendo. Es interesante cómo Dios ahora usaría a un burro más grande. No. Había usado a la burra de Balaam, pero ahora usaría un burro más grande. Es interesante. Versículo 5 al 6. Y dice, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él. Y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Dice, regresa y dile de esta manera. Balac y los príncipes de Moab estaban listos para saber lo que su dinero les podía comprar. Entre más dinero, va a salir más chida esta maldición en contra del pueblo de Israel. Y bueno, paréntesis. ¿Y el pueblo de Israel qué estaría pensando, no? ¿En qué estarían? ¿Quejándose? ¿Quién sabe, no? ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Israel en ese momento? Porque estamos fuera del contexto del pueblo de Israel. Pero bueno, es una pregunta nada más. Pero aquí estaban los príncipes de Moab y Balac el rey para ver lo que su dinero les podía comprar. Y Balaam así haciendo conjuros y todo el asunto. Pero ¡oh, desilusión! Y entonces se dan cuenta de lo que dice Dios. Pero antes de leerlo, vamos a Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Versículo 24. Isaías 44, 24. ¿Lo tienes? Isaías 44, 24. ¿Lo tienes? Dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, fíjate bien, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ándale pues.
Ese es Dios. Yo, dice, yo extiendo los cielos y la tierra. Yo que enloquezco a los agoreros. Imagínate Balaam pagando, le estaban pagando para que dijera una maldición en contra del pueblo de Israel, y Balaam queriendo decir algo para que le paguen más, algo en contra del pueblo de Israel, y entonces lo único que puede decir es lo que Dios le dijo, y lo que Dios le dijo fue bendición para el pueblo de Israel. Ahí mismo en Isaías capítulo 46, versículo 9, ahí lo tienes, una hojita después. Isaías 46, 9. Y dice Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. A final de cuentas, mi hermano, es Dios. Y su soberanía sobrepasa nuestro entendimiento y sobrepasa nuestra idea de la vida. Y su soberanía y su autoridad es más grande que nuestro ego. Y su soberanía es más grande que todos nosotros. Entonces eso significa Dios hará. Dios lo dijo, Dios hará. Ahora vamos a ver qué fue lo que le dijo Dios. Versículo 7 al versículo 10. Y él tomó su parábola. En otras palabras, empezó a decir lo que Dios le dijo. Él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, el rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al Dios que no maldijo? Al que Dios no maldijo. ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Ok, fíjate bien. Aquí hay varios elementos en esta bendición al pueblo de Israel. Primero, no los voy a tratar todos porque no me alcanza el tiempo. Voy a tratar uno nada más. Ahorita te voy a decir cuál. Pero está hablando de diferentes cosas. Primero, está bendiciendo al pueblo de Israel. Dos, está dando paz y confianza al pueblo de Israel. Tres, le está diciendo que va a ser un pueblo apartado para Dios. Tres. Cuatro, está diciendo que Israel será un pueblo numeroso. Esa es una profecía de bendición para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba allá abajo en el valle, ni siquiera se había dado cuenta de que Balaam estaba allá arriba. Y entonces Balaam dice: bendice a Israel, dale paz y confianza, un pueblo apartado para ti, y será un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Ahora, ¿por qué maldecir yo al que Dios no maldijo? ¿Cuál es la palabra que ahí, o cuál es la situación o el concepto o algo que te gustaría saber de esto que acabamos de leer, versículos 7, 8, 9 y 10? ¿Cuál es lo que te gustaría saber? Déjame adivinar. No soy adivino ni Balaam. Déjame adivinar. A mí se me hace que quieres saber qué significa execrar. ¿Verdad que sí? Porque es una palabra bien rara, ¿no? Nadie usa esa palabra, ¿no? Así como que, Chuy, mira, lo que pasa es que la otra vez voy a execrar, y así como, ¿vas al baño o qué? No. Y entonces, tú eres igual que yo, así como que, ¿qué significará execrar? Execrable. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué maldecir a un pueblo que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? La palabra execrar viene de latín, viene de dos palabras de latín. Una es ex, que significa fuera o estar fuera, y la otra es sacratio. Sacratio significa sagrado, execrar, algo que ha sido fuera o ha sido sacado de ser algo sagrado. En otras palabras, es la pérdida de la dedicación o de la bendición de las cosas o lugares dedicados al culto a Dios para destinarlos a usos profanos. O sea, quitarle a Dios algo que era para Él
y destinarlo ahora para un uso pagano. Algo que era sagrado, sacarlo de ese punto en donde era sagrado y entonces llevarlo a un uso pagano, un uso que no es de Dios. Eso es execrable. Eso es execrar. ¿Ya me expliqué más o menos? Sí. Ok. Busca Deuteronomio capítulo 7. Otra vez, vamos a leerlo otra vez. Ya lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo otra vez. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Insignificante. Ahora, fíjate bien. Si yo fuera Balac, ¿qué significa Balac? Vacío. Si yo fuera Balac y no tuviera nada de Dios en mi corazón, o tal vez fuera Balaam, es decir, un egoísta y ambicioso en mi vida, ¿qué haría? Piénsalo, o a qué me dedicaría en mi vida para hacer execrable lo que Dios bendijo. Déjame decirte o explicarte lo siguiente. Dios ha bendecido tu vida. Tú, al igual que el pueblo de Israel, por causa de que Dios habita en tu corazón y en el mío, nos ha apartado, igual que el pueblo de Israel, nos ha hecho una comunidad, persona, nos ha hecho una nación especial, privilegiada. ¿Por qué? Por su presencia, por su palabra en nuestro corazón, porque seguimos la dirección de Dios, porque buscamos alabarle y darle gloria a Dios. Y nos hemos convertido en privilegiados porque nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios. Entonces hemos sido llamados a santificación. Hemos sido llamados a ser apartados para Dios. Recuerda que santificado no significa la idea que la gente tiene en general, sino bíblicamente santo, santificado, significa he sido apartado para Dios. Y entonces, ¿qué haría yo, siendo Balac o Balaam, para quitarme de ese lugar y hacerme execrable en mi vida? ¿Qué haría yo? Te voy a poner 3 ejemplos. 1 Corintios capítulo 6. Bien rápido. 1 Corintios 6. ¿Qué haría yo para hacer execrable mi vida? ¿Qué haría yo para salirme de eso de que Dios tiene para mí? 1 Corintios capítulo 6. Versículo 15. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Una de las formas como podemos nosotros quitarnos eso o hacer execrable lo que Dios ya bendijo es caer en fornicación. Esa es una. Segundo ejemplo, ahí está, 1 Corintios capítulo 10. Una vueltecita nomás, una hojita para adelante. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Y dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?
Este es otro ejemplo de cómo podemos hacer execrable lo que Dios bendijo. Es decir, lo que Dios ha apartado en nuestras vidas, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vida entera. ¿Cómo podemos hacerlo execrable? ¿Cómo podemos, diríamos, la palabra en hebreo para execrable, como está escrito, significa algo detestable. Y entonces, ¿cómo puedo hacer detestable algo que Dios ya bendijo en mi vida? Primer ejemplo, fornicación. Segundo ejemplo, idolatría. Puedo tener muchos ejemplos, pero nada más voy a tener 3 el día de hoy. Tercero y último ejemplo, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1. ¿Lo tienes? Sí. Ok, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Un tercer ejemplo de cómo podemos hacer detestable lo que Dios ha bendecido. ¿Qué es lo que Dios ha bendecido? Tu vida. Somos tú y yo privilegiados porque nuestro corazón es la habitación del Todopoderoso. Dios ha bendecido tu vida y la mía, y tienes que sentirte privilegiado por eso. No por abundancia, por dinero, cosas de esas. No, sino porque la presencia de Dios está en tu vida y en mi vida y nos dirige y te escucha. Y tú oras a Él y Dios está allí para ti. Y tú buscas de Dios y Dios te responde. Podemos sentirnos privilegiados y competentes porque Él está allí con nosotros siempre y Dios no se va a apartar. Ahora, Dios nos ha escogido. Dios nos ha apartado. ¿Por qué muchas veces evadimos eso? ¿Por qué evadimos el que Dios nos ha apartado para Él, o que Dios nos ha escogido? Y este tercer ejemplo engloba todo lo demás. El tercer ejemplo, decir, los que somos amigos del mundo. ¿Qué significa ser amigo del mundo? Mundo, no hablamos acerca de Raimundo, mi amigo, ¿no? Hablamos acerca de las modas del mundo, hablamos acerca de cómo piensa el mundo, hablamos acerca de para dónde va el mundo, hablamos acerca de tomar las decisiones que el mundo toma, seguir los intereses que el mundo sigue, ir a los lugares a donde el mundo va, hablar como el mundo habla. Cuando hablamos acerca de eso, de ser amigos del mundo, hablamos precisamente de esto. Y tú y yo no podemos ser así. Y tú y yo hemos sido llamados para ser diferentes. Claro, somos falibles, híjole, eso ni dudarlo. Claro, muchas veces hemos demostrado incompetencia en nuestras vidas. Claro que sí, todos los días yo la declaro, ¿no? Pero el asunto es que si tú y yo estamos allí con Dios, dependiendo de Dios, entonces su nombre se exalta, su nombre se glorifica. Dios no te ha escogido para que tú te apartes. Dios no te ha escogido para que evadas eso de, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Y de repente decidimos hacer las cosas mal. Y muchas veces conscientemente, porque ya hemos conocido de Él. Y pudiéramos decir, ¿qué hay de bueno en mí? O sea, ¿recuerdas esa pregunta? ¿Qué había de bueno en el pueblo de Israel para que Dios lo hubiera escogido? ¿Y cuál fue la respuesta? Nada. Bueno, vamos a ver qué fue lo que Dios vio en nosotros. No somos el pueblo de Israel, pero también hay una similitud. ¿Qué es lo que Dios vio en ti y qué es lo que Dios vio en mí? Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo quiero ser escogido por Él. Y si eso implica ser necio, no me malinterpretes. No tienes que ser necio, o sea, no es eso. Sino que eso significa reconocer que soy necio. Reconocer que de lo más débil del mundo, reconocer que de lo más vil y menospreciado escogió Dios a mí para enaltecerse. Entonces yo soy el más necio, el más débil y el más vil de todos. Y entonces cuando entendemos que Dios nos escogió de esta manera y dice, más por Él estáis vosotros en Cristo. Cuando entendemos, ¿qué más nos queda decir? Busca Tito capítulo 3, versículo 3. Ya voy a acabar. Tito capítulo 3, versículo 3. Y dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo éramos? ¿Quiénes éramos? Pero Dios nos salvó, dice aquí. ¿Éramos eso? ¿Qué dice allí? Sí, pero Dios nos salvó. ¿Y qué podemos decir ante esta elección? ¿Qué podemos decir ante lo que Dios ya eligió? ¿Qué podemos decir? Gracias, Dios. Y entender que nuestra vida le pertenece a Dios y no a mí, para darle la gloria a Él y no a mí. Y si en algún momento te equivocas o nos equivocamos, dice la palabra, límpiate. Quita de ti eso que está encima, ese pecado que te asedia. Y con este versículo termino, 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1, y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cierra tus ojos. Señor Jesús, nuevamente, Señor, estamos hoy delante de ti. Nuevamente, Señor, queremos honrarte a ti, darte a ti la gloria, la honra, Señor. Darte a ti, Señor, el primer lugar. Nuevamente, Padre Santo, entendemos que no somos suficientes por nosotros mismos, sino que la dependencia, nuestra competencia depende de ti, Dios. Y ya no estamos extraviados, y ya no estamos distantes, y ya no estamos metidos, Señor, en ese pecado, sino que ahora, Dios, nos salvaste. Y tenemos una esperanza y promesa. Limpia nuestro corazón para ti. Limpia nuestra vida, Señor, para ti, Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó.
nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Señor, queremos descansar en ti, Dios. Queremos, Señor, que tú seas nuestra paz. Gracias por aceptarnos tal como somos y dejarnos acercar a ti, Jesús, a tu presencia. Ayúdanos, Dios, a no quitar esa elección, Señor, que tú has tenido para nosotros e irnos, Dios, a un lado que no nos has llamado. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendice su corazón, bendice sus trabajos, sus familias, Dios. Ayúdalos, Padre, en todo este tiempo. Cuídalos, abrázalos. No dejes que nada ni nadie, Señor, les haga daño, Padre. Y que seas tú en su vida cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Que Dios esté contigo, te sustente y te abrace todos los días. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Gracias. Un abrazo.